Ok, Adelante. buenas noches con todos. Es un gusto para mí poder estar otra vez frente a ustedes. A ver, quiero proyectar las diapositivas, por favor. Pueden ver, ¿no? Quiero que me confirmen, por favor, si pueden ver. Sí, sí se ve, doctor. Bien, gracias. Bien, antes de poder empezar, quiero agradecer a los organizadores, a CEPOCAP, ¿no? Al Colegio de Abogados de Piura, tengo entendido también, y felicitar a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando por su interés, ¿no? En estos temas que de toda manera va a implicar de manera positiva en su formación y de manera directa, yo creo, en ayuda hacia el país, porque la contratación pública, para mí, es uno de los sectores que más contactos tiene con la población, con las personas, ¿no? Bien, los temas que a mí se me han encargado tocar va a ser el Plan Anual de Contrataciones, PAC, ¿no? El requerimiento, aspectos generales, por supuesto, del requerimiento, y un poco de lo que son los valores, ¿no? Tengo entendido valores referenciales y valores estimados, ¿no? Entonces, como la última vez ya había mencionado, mi propósito no es hacer de repente un análisis muy profundo del tema, no solamente quiero hacer un panorama general porque tengo entendido de que muchos de los que nos están viendo quieren adentrarse en estos bonitos temas. ¿Ok? No quiero hacer tampoco la exposición muy larga, no quiero aburrirlos. Quiero iniciar. Bien, el primer tema que vamos a tener es el Plan Anual de Contrataciones. ¿Ok? Acá tenemos un cuadro. Es un cuadro ya conocido por muchos, sobre todo por los logísticos, ¿no es cierto? Pero antes de entrar a explicar este cuadro, yo quiero hacer una mención, ¿no? A propósito de la última modificatoria que hubo del reglamento de la ley de contratación, de la 30.225, la modificación fue en el reglamento, no en la ley, por supuesto, y he tenido acceso a la exposición de motivos, ¿no? Que me gustaría de repente en el transcurso de la exposición hacer un poco de referencia y por supuesto si es que ustedes quieren se los puedo enviar, ¿no? Para que puedan tener acceso a cuáles son los fundamentos por el cual se ha modificado el reglamento de la ley de contrataciones. Ok, antes de ello, por motivo por el cual les menciono, quiero dejar en más o menos un panorama general en que ya sea todo actor público, ya sea un actor privado que va a intervenir, ¿no? En un proceso de contratación, con actor público, me refiero a los que intervienen directamente, ¿no? En la preparación de todos los documentos, en la preparación de los procesos, desde los actos preparatorios hasta la ejecución contractual y con los que intervienen en los privados, me refiero a los asesores, a los abogados de repente que también litigan en estos temas o incluso hasta llevan arbitraje. Yo creo que se debe entender de que todos estos actores siempre van a responder a una misión, a una finalidad pública, de repente hasta que no parezca la actividad en la cual desarrollan, pero siempre se va a referir a una finalidad pública entendida desde la perspectiva del gobierno actual, no me refiero al gobierno de ahora, me refiero en general al gobierno actual para poder satisfacer en bien de la sociedad, en bien de la comunidad, ¿ok? Pero siempre debemos entenderlo como una misión de finalidad pública, ¿ok? En ese sentido, un contrato público siempre va a trascender, como digo, a los actores, a los que van a participar, públicos o privados, ¿no? Porque el efecto es hacia la comunidad. Entonces, en los últimos años, se ha visto siempre modificatorias a la ley, siempre se ha visto modificatorias al reglamento. Entra un gobierno, siempre hace modificaciones respecto al otro, ¿no? Siempre imagino, de buena fe, pienso de que quieren hacer modificaciones en favor, ¿no? De la contratación pública, en favor de la eficiencia, de la eficacia. Aunque muchas veces eso no aparece en la práctica, ¿no? Pero básicamente quiero que tengan un panorama, ¿no? General, en que la regulación de la contratación pública en el Perú tiene un régimen unitario, ¿no? A comparación de otros países. Es decir, todas las entidades, todos los sectores, siempre utilizan las mismas normas para poder satisfacer su finalidad a través
de las compras, ¿no? A través de proveerse a sí mismos de bienes, servicios u obras. Entonces, también ya se había mencionado anteriormente la ley de contrataciones, la 30.225. Si bien es cierto, es la más común, es la más famosa, pero no es la única. También hay otras formas de poder que el Estado pueda proveerse de bienes, servicios u obras, ¿no? Solamente que la 30.225 es la más conocida, ¿no? Con sus reglamentos y con las demás normativas que lo va a regular. Pero todo forma parte de un solo catálogo, todo forma parte de un solo grupo, ¿no? Ahora último, hace un par de años, por ejemplo, el Sistema Nacional de Abastecimientos ha querido acaparar todo este grupo que me estoy mencionando, ¿no? También es importante mencionar de que todos los principios que se menciona en la ley de contrataciones y los que también son implícitos, porque no son los únicos principios que van a regir los contratos públicos de la ley de contrataciones, van a tener siempre un origen en los tratados internacionales, ¿no? Sobre todo de repente en el libre comercio. Todos esos principios y reglas y directrices que van a regir la contratación pública tienen una fuente internacional, no solamente tienen una fuente internacional, no es una fuente legislativa o no solamente es una fuente constitucional, ¿no? Tienen un origen en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en claro que no son los únicos principios que se aplican a la contratación pública cuando vamos a ejercer esta actividad, ya sea otra vez dentro de lo público o ya sea todavía dentro de los privados, ¿no? Acá hay una discusión, por supuesto, jurídica, ¿no? Entre principios, reglas, ¿no? Los principios en sentido general siempre se van a argumentar, las reglas, o sea, las normas se van a interpretar, ¿no? Al menos eso es lo que se estudia en la dogmática administrativa, en la dogmática del derecho. ¿Ok? Entonces, bajo esta percepción, también debería agregar que el Perú en los últimos años, todas las modificatorias que se ha realizado respecto a la ley, al reglamento, ha tenido un fuerte impacto, ¿no? Por temas de corrupción, ¿no es cierto? Hemos visto ya casos emblemáticos, ¿no? De empresas extranjeras que han querido contratar o han contratado, muchas veces ilegalmente, con el gobierno peruano, sobre todo en obras, ¿no? Y hemos visto de que se han enriquecido. En la actividad de las contrataciones públicas, muchas empresas son las que se enriquecen y muy pocas empresas son las que fracasan por contratar con el Estado, así que siempre termina siendo un régimen lucrativo. También en los últimos años se ha visto un impulso importante respecto a la contratación electrónica, llámese SEACE, ¿no? Que puede integrar a nivel nacional toda la programación de la contratación pública para poder tener acceso, ya sea para poder participar o ya sea para poder controlar o ya sea simplemente para poder verificar como ciudadanos, porque al final son nuestro dinero, es nuestro impuesto por el cual se está estableciendo este tipo de régimen de la contratación pública. ¿Ok? Bajo esta premisa, entonces, quiero adentrarme un poco. El primer tema es el Plan Anual de Contrataciones, el PAC, ¿no? Para poder tener una tipo de siglas más conocidas, ¿no? PAC. Antes de poder entrar al PAC, es importante mencionar que antes del PAC existe previamente unos procedimientos metodológicos, administrativos, que rigen en el país, ¿no? Porque solamente adentrarse de frente al PAC, yo creo que sería un despropósito académico, ¿no? Entonces, acá en el cuadro que ustedes pueden observar, ven que hay 5 pilares, ¿cierto? 3 ejes transversales. Estos son políticas públicas nacionales para la modernización del Estado. Ya más o menos en el año 2013 ha habido un proyecto, una idea, ¿no? Ya no, ni tanto idea porque se hizo realidad. Un proyecto, una idea quiero llamarlo, en el sentido de que a partir más o menos del 2013 se había establecido un plan, una visión hacia el 2021, ¿no? Respecto a modernizar todo el aparato estatal. Entonces, se han creado 5 pilares centrales. El primer pilar, como vemos, son políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Esto es por el cual el día de hoy vamos a
adentrarnos. El primer pilar, solamente el primer pilar. Acá vamos a poder ver lo que es el PI, el Plan Estratégico Institucional, el POI, el Plan Operativo Institucional, de repente ese plan, PAC, PIA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de acá está establecido todas las reglas, al menos las reglas antecedentes, ¿no?, a la contratación pública que se realiza en todo el país, porque tiene que tener un programa establecido, tiene que tener una meta establecida, pero previamente una planificación establecida, ¿no? No es comprar por comprar. En el segundo pilar vemos presupuestos para resultados, ¿no? Que también muchos lo conocerán, que también, por supuesto, se vincula al primer pilar, ¿no? A los planes estratégicos operativos, etcétera, etcétera. Que uno va a la ley de contrataciones, por ejemplo, ve, ¿no? En el artículo 1, en la ley, y dice de que las contrataciones tienen que ser en base a presupuestos por resultados y maximizar, ¿no?, los recursos que se obtengan. ¿Ok? El tercer pilar es parecido, ¿no? Gestión por procesos, simplificación administrativa, organización institucional. El cuarto pilar, servicio civil, muchos lo conocerán acá, la ley Servil, ¿no? Quinto pilar, sistema informativo, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de conocimientos. Es el seguimiento prácticamente a todo lo que se está realizando en las políticas públicas. Estos 5 pilares centrales cuentan con 3 ejes transversales, ¿ok? Gobierno abierto, ¿no? En el sentido de que todas las personas tienen el acceso o el derecho de tener el acceso a la información que se establece en todas las entidades, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, hay informaciones a las cuales no se puede tener acceso, pero siempre se ha mencionado de que la excepción a un principio, ¿no?, tiene que estar establecido. No se puede crear una excepción por interpretación, no se puede crear una excepción por simplemente un antojo administrativo, ¿no? Siempre tiene que haber una norma que restrinja un derecho y más todavía de repente constitucional si es que analizamos más profundamente. El gobierno electrónico, referente a que toda la información, todo el comportamiento, toda la gestión tiene que estar de repente no al 100%, pero sí en gran parte y con continuidad de mejoramiento, tiene que ser digital, ¿no? Acceso al Internet, acceso a la información rápida y sencilla, ¿no? Llámese SEACE, por ejemplo, ¿no? El Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, ¿no? El otro eje transversal, ¿no?, que va a aplicarse a los 5 ejes, a los 5 pilares centrales, es la articulación institucional, ¿no? De que las instituciones no vayan por su lado, sino vayan en conjunto hacia un plan específico a gran escala, ¿ok? Estos temas yo les recomiendo siempre tener al menos lo básico, porque son temas clásicos de preguntas de examen de certificación del OCE. ¿Ok? Anteriormente en la certificación del OCE había, ¿no?, un temario, ¿no? Había cuatro programas, ¿no?, si no recuerdo, ¿no? Uno era planteamiento estratégico, ¿no es cierto? Otro era actos preparatorios, selección, ejecución contractual, en el cual el primero venía todos estos temas. Ya, hoy en día me parece que ya no separan, ¿no?, por competencias, me parece que ya es todo, pero igual vienen estos temas, ¿ok? Vienen siempre estos temas. Pilares centrales, vienen ejes transversales, sobre todo modernización del Estado, PI, POI, todo eso. ¿Ok? Eso es a modo de recomendación. Entonces, si vemos dentro del concepto de planeamiento estratégico, vamos a ver que el planeamiento estratégico dice, ¿no?, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro. Asimismo, el planteamiento estratégico es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. ¿Ok? Es necesario mencionar de que dentro del sistema de planeamiento estratégico hay varios conceptos que es importante saber. Esto es más que nada un tema administrativo, ¿no?, de administración, pero siempre es importante conocer al menos lo básico si es que uno quiere trabajar en estos temas. ¿Quién es el ente rector del planeamiento estratégico? Es, por ejemplo, el CEPLAN. ¿Ok? Ese es el ente rector, ¿no?, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. ¿Ok? El PEDN, ¿no?, el PEDEN, por así decirlo,
es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que de ahí se van a desglosar otro tipo de planes. ¿Ok? Cuando se habla de PEDN, lo vamos a ver en unos minutos. Y bueno, no por último, pero otro concepto importante es el PSEM, ¿no? Que es el conjunto de documentos que elabora el Ejecutivo para su sector. El Ejecutivo para el sector, no para el territorio, sino para el sector. ¿Ok? Estos son los temas que se trata en el planeamiento estratégico. ¿Ok? Es importante mencionar esto, como les digo, porque a partir del análisis prospectivo, al partir de la fase estratégica, al partir de la fase institucional, vamos a poder entender qué cosa es realmente, por ejemplo, un plan estratégico institucional, que va a seguir de un plan operativo institucional, que después va a seguir del PIA, ¿no es cierto? Se hace en conjunto y todo ello, y por último el PAC, el plan anual de contrataciones del que vamos a ver, ¿no? Igual, solamente el planteamiento estratégico tiene una fase de seguimiento que es transversal a todos, ¿no? Que es como una fase de control, ¿no? Algo así de verificación que esté llevándose bien a cabo, ¿no? Cada uno tiene un concepto, cada columna, cada fase tiene un concepto que tiene un contenido importante que de repente algún día lo podamos tocar, pero por el tema del tiempo, es imposible poder desarrollar cada uno de ellos. Pero eso básicamente quiero que entiendan, ¿no? Para poder realizar el plan anual de contrataciones, es importante que antes de ello hay una serie de cadenas de políticas públicas, ¿no? Que llegan al final con el plan anual de contrataciones. Este es otro gráfico, si gustan, también lo pueden capturar la pantalla. Es lo mismo que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Respecto a los 5 pilares, pero es algo un poquito más resumido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se articula el planteamiento estratégico a nivel territorial? ¿No? Porque acá dice a nivel territorial. El PEDN, como ya hemos mencionado, es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Esto es a nivel nacional. De este plan se va a desglosar dos. Uno es el PSEM. El PSEM hace referencia básicamente a los ministerios. Y los ministerios, dentro de cada ministerio, ustedes saben que hay ministerios, ¿no? Y dentro de cada ministerio también tienen órganos, ¿no? Adscritos, incluso algunos tienen planes ejecutores, ¿no es cierto? Tienen organismos de ejecución de ejecutores, ¿no? Entonces, esta es la cadena de gestión que se va a desarrollar. En este ejemplo que ustedes ven, hace ejemplo que puede ser PSEM, ¿no? PSEM, y hace una flecha que también puede ser plan de desarrollo concertado. Cuando habla de plan de desarrollo concertado, habla sobre gobierno regional o sobre gobierno local, si es que se puede cambiar también, ¿no? A PLC, en todo caso, ¿no? Plan de desarrollo local concertado, ¿no? Entonces, puede ser PSEM para ministerios o también puede ser PDC, ¿no? Plan de Desarrollo Regional Concertado para territorios, gobierno regional, municipalidades, etcétera, etcétera. El nombre o la nomenclatura por el cual lo conocen es territorial y arriba sectorial. Sectorial ministerios, territorial gobierno regional, municipalidades, etcétera, ¿no? Esto es también fijo examen de certificación de los. ¿Ok? Pero bueno, es importante que conozcan las siglas porque muchas veces vienen así, no vienen completas. Después si digamos, optamos, ¿no? Por el plan de desarrollo concertado regional, entonces hablamos del PI, ¿no? El plan estratégico institucional, que ya es básicamente dentro de la institución, ¿no? Es la fase de la institución. Después le sigue el POI, plan operativo institucional, con el cual se va a vincular directamente el PAC, el plan anual de contrataciones, que también obviamente se va a vincular con, las metas y el presupuesto que va a dar. Si es que nosotros solo nos concentraríamos en el PSEM, ¿no? El plan sectorial, también tendría que tener el PI, POI y todo ello. ¿Ok? Eso es importante. Acá solamente está dando como ejemplo el PDC. Si hablamos del PI, por ejemplo, es para 3 años, ¿no? Es para 3 años. Básicamente es el resumen de la fase estratégica. O es en síntesis la fase estratégica, el PI, que va a determinar los objetivos institucionales. ¿Ok? Cuando hablamos del POI, ¿no? Del POI, por ejemplo, es a corto plazo, igual que el PAC, igual que el PIA, ¿no? Se hace solamente por un año, ¿no? Es para alcanzar los objetivos que se va a trazar en el PI,
¿no? Se vincula también, como digo, directamente al PAC. Básicamente lo que hace el POI es responder, ¿no? ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿No? Ahora que sé qué cosa es lo que me han dicho que haga, ¿no? Algo así. Ok, entonces, en base a esta introducción, bueno, no quiero olvidarme del PIA, también acá, por supuesto, ¿no? Que es un instrumento de gestión a corto plazo, igual que el POI, igual que el PAC, donde básicamente es la previsión de ingresos, ¿no? Y gastos de manera equilibrada, ¿no? La previsión de ingresos y gastos, pero de manera equilibrada, con el cual va a revestir a todas las compras que se va a querer realizar en una determinada entidad y en un determinado periodo, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? Del PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, el POI, Plan Operativo Institucional, y PAC, Plan Anual de Contrataciones. De eso no se olvide. Así que cuando ya más o menos puedan revisar un poco del Plan Anual de Contrataciones, van a saber de que el Plan Anual no nace solo, no nace de por sí, no nace solamente ante una decisión, sino se vincula a una serie de documentos de gestión que vienen todavía desde el gobierno central, ¿no? Em, Acá en el concepto del PAC me parece interesante lo que acá han realizado, menciona, ¿no? Constituye el nivel de descentralizado u operativo en las entidades. Me llama la atención que diga de descentralizado porque no depende del gobierno central, sino lo tienen que establecer todas las entidades desde su manejo interno. Así que, si bien es cierto, se vincula hacia un plan mayor, pero su realización tiene que ser dentro de las entidades. Bien, entonces entrando ya más directamente, el plan anual de contrataciones. Es un documento, hay que entenderlo como un documento de gestión, ¿no? De programación de las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Servicios en general, consultorías individual, consultoría de obra, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente se basa, hacen un resumen muchas veces en los textos que nos da, por ejemplo, el OCE hace un resumen, ¿no? Servicios se establece a varios tipos de servicios, ¿ok? Entonces es un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones. Lo que quiere más o menos el PAC dentro de lo mucho que establece, es que quiere alejar la arbitrariedad, ¿no? Y la improvisación. La arbitrariedad en el sentido de que no se le antoje al funcionario o al servidor de contratar lo que él quiera, ¿no? Se tiene que contratar en base a una necesidad que va a venir determinado por el área usuaria, ¿no? A través de un requerimiento, que lo vamos a tocar más adelante. Improvisación en el sentido de que llegue de repente el momento de la gestión y diga, bueno, ahora se me ocurrió contratar tal determinada objeto de contratación. Se me ocurrió, se me antoja contratar en tal mes, digamos, un bien, un servicio, una obra. Entonces, eso no puede ser. Para eso, casualmente, es que el plan anual es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Para poder planificar las compras que se va a realizar, ¿ok? Siempre se hace teniendo en cuenta el siguiente año fiscal, ¿no? De la entidad que se va a programar en el cuadro de necesidades. Eso es importante porque así los proveedores van a poder planificar sus ofertas, ¿no? Van a poder más o menos planificar sus costos y prepararse, en otras palabras, para presentar una buena oferta a la entidad. ¿Ok? Como hemos mencionado, dentro de la finalidad del PAC está programar, ¿no? La atención de las necesidades que viene a través de un requerimiento del área usuaria, ¿no? Difundir la intención de compra del Estado para poder preparar a los proveedores o futuros proveedores, evaluar la gestión logística de la entidad, básicamente se va a encargar el titular, ¿no? De la entidad, de hacer una evaluación y seguimiento de todos los procesos de contratación. Entonces, esto básicamente sería un cuadro, pero muy, muy resumido de, del camino, ¿no? Que tiene que seguir la formulación del PAC. Como habíamos mencionado, sigue a través del proyecto del POI. Antes del POI, no se olviden, está el PI, el Plan Estratégico Institucional. Antes del PI está todavía si es que es territorial o es sectorial, ¿cierto? Entonces, se vincula directamente con el POI, con el Plan Operativo Institucional, ¿no? Que básicamente, como hemos mencionado, es a corto plazo, que se va a vincular con el presupuesto y con el plan anual para poder conseguir metas, para conseguir fines que se han desarrollado, por ejemplo, en el PI, ¿no? Entonces, todas las compras que tienen que realizar las entidades tienen que dirigirse hacia una finalidad. Por supuesto que esto queda en teoría, muchas veces en la práctica no es así.
por eso es que surgen casualmente los problemas o se frustran, ¿no?, los procesos de contratación. Esto es lo que más o menos ha tratado de poder explicar con bastante esfuerzo el OCE, que en algunas entidades, por supuesto que sí se ha visto que han aplicado correctamente, pero en otras no tanto. Ya sea por qué, bueno, eso ya no quiero adelantar de repente juicios muy subjetivos. Ok, entonces, una vez que tengamos el proyecto del POI, el siguiente paso es que el usuario necesita, usuario, cuando se refiere a usuario, se refiere al área usuaria, no se olviden, ¿no? Área usuaria, ¿no? Presenta los requerimientos a través de un cuadro de necesidades. A través de un cuadro de necesidades, el área usuaria va a presentar sus requerimientos, porque el área usuaria es el órgano encargado de poder requerir a la entidad cuáles van a ser las necesidades. También el área usuaria va a ser el órgano donde las demás dependencias, ¿no?, van a poder filtrar sus requerimientos y el área usuaria lo pueda realizar. Ok, siguiendo esto, quiero llegar rápidamente a esta etapa. Cuando estamos hablando del plan anual de contrataciones, ustedes ven 4 columnas, ¿no? Pero en sí deberían ser 3 nada más. Estas dos, tanto la planificación y programación, debería ser la misma en la etapa preparatoria, sino que acá por efectos didácticos lo han querido separar, ¿no? Pero básicamente hay que entender por 3 puntos, nada más. Etapa preparatoria es todo lo que vamos a ver en esta exposición, incluido el PAC. ¿No? Quería llegar al PAC casualmente para poder mencionar esto. En la etapa preparatoria no entra el privado, no entra la empresa, no entra el proveedor, solamente son actuaciones y actos de gestión dentro de la entidad a través de sus distintas dependencias para poder preparar qué cosa es lo que se va a contratar y bajo qué reglas se va a contratar. Una vez de que preparan lo que se va a contratar y bajo qué reglas, qué bases, que no puede ser todo discrecional, por supuesto, también está establecido por la ley de contrataciones y su reglamento. Una vez que se estableció todo ello, entonces recién se va a poder mandar a la etapa de selección, ¿no? A la etapa de selección con la convocatoria, en donde van a poder entrar los proveedores para poder recién adjuntarse a una serie de pasos con el fin de poder presentar su oferta y con el fin de poder ganar la buena pro, ¿ok? La ejecución contractual ya es donde ejecuta, ¿no?, el proveedor que ha ganado la buena pro en la etapa de selección, ¿no? Eso es importante. Entonces, tanto la etapa de selección como la ejecución contractual todavía no entra en el tema que estamos tratando. Solamente estamos en la etapa preparatoria o actos preparatorios. No, planificación, programación también se puede incluir en este cuadro. Hay que tomarlo siempre como uno. No son 4 etapas, eso es importante mencionar. De repente este gráfico puede confundir, pero ya lo estoy explicando. Ok, estamos en la etapa preparatoria nada más. Bien. Ok. Hemos mencionado que el área usuaria presenta sus requerimientos en el cuadro de necesidades, ¿no es cierto? Una vez de que se presente el cuadro de necesidades, entonces el OEC, ¿no?, el órgano encargado de las contrataciones, así se le conoce como OEC, en coordinación con el área usuaria, va a consolidar y va a valorizar el cuadro de necesidades, ¿no? Por supuesto que es importante que se incluya, ¿no?, el proyecto del PIA, pero ahora en un momento lo vamos a tocar. El tema es de que una vez presentado el cuadro de necesidades, el siguiente paso es consolidarlo, ¿no? Y lo consolida logística y lo consolida con apoyo, por supuesto, del área usuaria, ¿no? Lo consolida, ¿no?, de forma ordenada, sistemática, todas las necesidades requeridas por el área usuaria, ¿no? Ya saben, es en coordinación con el área usuario. Entonces, una vez que se ha consolidado el cuadro de necesidades, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el proyecto del PIA. ¿Ok? Todavía no estamos llegando al plan anual de contrataciones. El plan está acá al final. Ojo, ojo, estamos hablando acá dentro de la institución nada más. Ya no estamos hablando acá de un documento de gestión de vinculación nacional. No, estamos hablando solamente ya dentro de la entidad. ¿Ok? Entonces, una vez de que se consolida el cuadro de necesidades, se realiza el proyecto del PIA. ¿Ya? Se informa a los usuarios que prioricen a los usuarios, al área usuaria, que se va a priorizar de acuerdo a las actividades
y metas, actividades y metas que están establecidos en el POI, en el PI. No quiero redundar mucho, pero es importante mencionarlo. Ok, entonces, después de ello, después de que se ha consolidado ya, o sea, digamos, se ha aprobado el PIA, ¿no? Todavía antes de ello hay una oportunidad para que el OEC, ¿no? O quien haga de sus veces, pueda coordinar todavía con el área usuaria y pueda ajustar los requerimientos que se ha establecido de acuerdo al presupuesto que se tiene en la entidad. ¿Ok? Eh, antes de aprobar como digo, ¿no? Antes de poder aprobar el presupuesto, la entidad se puede hacer un último ajuste, ¿no? A los requerimientos figurados en el cuadro consolidado para que pueda adecuarse al PIA. Todo ello es un tema de gestión, ¿no? Calidad de gestión. Acá podemos entrar, por ejemplo, los principios del código de ética, ¿no? Idoneidad, eficiencia y todo ello. Recuerden que todas las actuaciones dentro del quehacer de la contratación pública están sujetos a supervisión y a responsabilidad, ¿no? Eso lo menciona claramente la ley y también lo menciona el reglamento, ¿ok? Entonces, para poder hacer el proyecto del PAC, ya acá todavía falta un proyecto del PAC, se aprueba el PIE, el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y se ajustan los requerimientos, ¿ok? Se ajustan los requerimientos para poder encuadrarlos dentro del presupuesto, ¿ok? Entonces, para poder hacer el proyecto del PAC, porque acá todavía hay un proyecto del PAC, ¿no? Lo ve que el área usuaria determina el monto estimado de las contrataciones, más o menos cuánto va a costar, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a todo ello, recién podemos tener un PAC aprobado. ¿Ok? Podemos hacer un PAC aprobado. Ya, quiero tocar este tema, no quiero demorar mucho. No se olviden de que el Plan Anual de Contrataciones, el PAC, es aprobado por el titular. Aprobado por el titular. El PIA también es aprobado por el titular. El PAC puede delegarse, no se olviden de esto. Una vez aprobado el PIA, se tiene 15 días para poder aprobar el PAC, ¿no? Y este PAC, por supuesto, que tiene que ser publicado en el SEACE, ¿no? En la plataforma electrónica del SEACE. Bien, dentro del contenido del Plan Anual de Contrataciones, yo he adjuntado acá la directiva 2019, que lo pueden tomar como referencia, ¿no? En caso les sea útil, en donde menciona qué cosa es lo que contiene básicamente el PAC, ¿no? Menciona que todos los procedimientos de selección que se convocan durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, ¿no? En el caso de procedimientos según relación de ítems. Esto es lo que va a incluir en el PAC. Ustedes saben de que las entidades pueden contratar por relación de ítem, ¿no? Siempre y cuando sean mayores a 8 ITs, aunque ahora son 9 ITs hasta diciembre, sean distintos, ¿no? Los objetos de contratación, pero estén vinculados, ¿no? Entre sí. Cada ítem va a representar una contratación independiente, así que si es que existe una controversia con determinado ítem, solamente con ese ítem se tiene que ir a la solución de controversia, ¿no? Ya sea en el Tribunal de Contrataciones, digamos, ¿no? Otro contenido del PAC son los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades. Básicamente, estos son por encargos, ¿no? Son por encargos, son contrataciones por encargos. También un tipo de contratación que no es muy regulada, que no es muy desarrollada, pero que sí existe, ¿no? Sea mediante el desarrollo de compras corporativas, ¿no? O encargo del procedimiento de selección, ¿no? Compras corporativas, no se olviden, compras corporativas son que se hacen a través de ministerios, que van a querer agruparse, ¿no? Y, claro, perdón, son entidades que se van a agrupar, ¿no? Van a establecer, van a más o menos establecer qué cosas es lo que van a querer comprar y pueden realizarlo solamente en una compra, ¿no? Esos son compras corporativas, ¿ok? Bueno, siguiente, los procedimientos de selección que no fueron convocados en el año fiscal anterior, ya que ellos declarados desiertos, ¿no es cierto? Siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria, quien hace el requerimiento y cuente con el presupuesto respectivo. ¿Ok? Siempre recordar que la declaración de desierto se da porque
en un determinado procedimiento de selección, ya estamos en un procedimiento de selección, hemos pasado los saltos preparatorios, procedimiento de selección, no existe ofertas en un determinado objeto de contratación o las ofertas son insuficientes, ¿no? O por ejemplo, para los catálogos electrónicos, perdón, para el subasta inversa electrónica, si es que no existe dos ofertas válidas, entonces se declara desierto, ¿no? Y por supuesto que el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de hacer un informe al titular de la entidad para que pueda ver, ¿no? Qué cosa es lo que ha pasado y tomar en referencia ese informe y establecer las medidas correctivas que correspondan. ¿Ok? Otro contenido, ¿no? Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio, ¿no es cierto? La nulidad de oficio lo regula también la ley, la ley, el reglamento de contrataciones básicamente se da en los procedimientos de selección. Cuando la entidad ve de que en un determinado procedimiento de selección, se ha omitido de repente competencias, se ha omitido normas de contratación pública, los principios, la ley, el reglamento, entonces, usando, ¿no? La figura de la nulidad, entonces va a querer sanear ese proceso y lo va a declarar nulo, ¿no? Eso es lo que en regla general se debe entender. ¿Dónde podemos encontrar los aspectos más generales y que regulan la declaración de nulidad? En la 27444, que es el derecho administrativo, quien ha desarrollado más las figuras de la nulidad. Por supuesto que también alimentando mucho de lo que ha hecho el derecho civil o procesal civil. ¿Ok? Pero básicamente eso, ¿no? Si es que se enfrentan, digamos, ante algún tipo de nulidad de oficio menciona porque la entidad se ha dado cuenta de que la propia entidad ha llevado de manera patológica, de manera errónea, ilegal, el procedimiento de selección, entonces la propia entidad dice de que yo lo tengo que retrotraer. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer en las unidades de oficio? Apelar. Se puede apelar. Se puede apelar. ¿Quién es el competente? Es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esta nulidad de oficio es antes de perfeccionar el contrato. No se olviden, ¿no? No se olviden. ¿Ok? Esto se puede apelar, es apelable, entonces lo realiza la propia entidad. No quiero quedarme muy acá porque podemos hablar mucho sobre nulidad de oficio. Bien, otro contenido que debe tener el plan anual de contrataciones, por ejemplo, son las contrataciones previstas en el literal F. En el literal F del artículo 4 de la ley. El literal F, si no me equivoco, es sobre contrataciones internacionales. ¿Ok? Contrataciones internacionales. Así como también en los literales D, E y F. Me parece que también el literal D son contrataciones internacionales, E son contrataciones de Estado a Estado, si no me equivoco, y F son contrataciones que se hacen con proveedores no domiciliados en el Perú. Claro, si no me equivoco. No, claro, está bien. Cuando hablamos del artículo 4 de la ley, no del reglamento, sino de la ley, hablamos de los supuestos excluidos, ¿no es cierto? Si se recuerdan. Artículo 4. Son supuestos excluidos que no están sujetos a supervisión. Ojo, el numeral 5, ¿no? El artículo 5 de la ley son igualmente supuestos excluidos, pero sí están sujetos a supervisión. Acá podemos encontrar, por ejemplo, las compras menores a 8 ITs, que ahora son 9 hasta diciembre, o por lo menos se sabe que es hasta diciembre, ¿no? Siempre es necesario mencionar de que hay que hacer la diferencia entre contratación directa y contrataciones menores a 8 ITs. La contratación directa es un tipo de procedimiento de selección. Puede ser especial, puede ser de repente muy particular. No quiero usar especial en términos administrativos, pero sí es una contratación bastante peculiar, ¿no? Por así decirlo. Pero eso no son compras excluidas de la ley de contrataciones. ¿Okay? Otros son las normas excluidas, que son las menores a 8 ITs o las 9 UITs hasta diciembre de este año. Siempre es necesario no confundir porque he visto bastante confusión en algunas entidades. Ok, otro contenido, por ejemplo, del plan anual menciona que las contrataciones de bienes o servicios incluidos en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. ¿Ok? Catálogos electrónicos de acuerdo marco tienen ficha, también están regidos, este acuerdo marco está regido por Perú Compras. A esto sí podemos llevarlo de repente contrataciones especiales, ¿no? Al acuerdo marco. Son para bienes y servicios, que también podemos desarrollarlo en algún momento. Acá sí hace una salvedad, ¿no? Salvo que el monto de la contratación sea igual o inferior a 8 ITs, ¿no?
Si es que hace esa salvedad, entonces no tendría que estar incluido en el PAC. Ahora son 9, no se olviden, hasta diciembre de este año. ¿Ok? Y las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo a ley. No quiero quedarme mucho en el plan anual, por favor, porque hay que desarrollar otros temas. A ver, en modo solamente de resumen, ¿no? La aprobación lo hace el titular o el funcionario quien va a ser delegado, ¿no es cierto? Se aprueba a los 15 días después de haber aprobado el presupuesto institucional de apertura, PIA, no se olviden. La modificación para incluir o excluir contrataciones. Si es que de repente se hace una observación al valor referencial o valor estimado, no es necesario modificar el PAC. No solamente es cuando se incluye o se va a excluir contrataciones. ¿Ok? Acá dice, ¿no? Cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, puede ser subasta inversa electrónica, contratación directa, etcétera, etcétera, ¿no? Publicación. La publicación se hace dentro de los 5 días hábiles de haber aprobado, ¿no? Ya sea de repente las modificaciones que pueden corroborar para poder ser publicados en el SEACE, por supuesto, ¿no? Y si es que se puede publicar en otras plataformas, la entidad tiene la posibilidad de publicar en otras plataformas, bienvenido. No es que va a existir una responsabilidad por haber publicado en otras plataformas y no solamente en el SEACE, ¿ok? Aquí hace una precisión también, la comparación de precios, que es un tipo de procedimiento de selección, no se incluye en el PAC, ¿ok? Esa comparación de precios es para bienes y servicios. Bien, ya para poder terminar respecto al plan anual de contrataciones, podemos encontrar que la ejecución del plan de contrataciones, ¿de quién es responsabilidad? Es del titular, ¿no es cierto? O del funcionario quien se haya delegado la aprobación o modificación del PAC. Se puede modificar, no se olviden. Así también como el OE, el órgano encargado de las contrataciones del Estado. ¿Ok? Bien, también son responsables, por supuesto, del procedimiento de selección, de la ejecución correcta del procedimiento de selección y las contrataciones programadas en el PAC en las fechas previstas, porque en el PAC tiene que figurar las fechas previstas más o menos cuando se está pensando contratar. ¿Okay? Igualmente, en el seguimiento del plan anual de contrataciones, ¿no? El titular de la entidad o el funcionario quien se haya delegado la aprobación o modificación del PAC es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación y aprobación y ejecución oportuna del PAC bajo responsabilidad. Esto siempre hay que entenderlo. Sin perjuicio, por supuesto, que haya otro tipo de órganos que puedan estar siempre a la cautela, ¿no? Órganos de control, puede ser el OSI, por ejemplo, o la Contraloría, o el OCE mismo, ¿no? Si es que hace una visita, digamos, inopinada. Ok, es el titular siempre, no se olviden, el que va a ser el encargado de poder supervisar, de poder controlar. Por eso es que muchas veces el titular no participa en el procedimiento de selección, salvo en puntos muy concretos. Bien, entonces hemos terminado con el plan anual de contrataciones. Solamente a modo de conclusión, recuerden de que el plan anual de contrataciones, el PAC, no nace de la decisión del titular o no nace de la decisión administrativa solamente dentro de la entidad, sino tiene un correlato estratégico, ¿no? Un correlato planificativo de gestión pública que le antecede para que pueda darse un plan anual correcto, que al final el plan anual no va a ser el fin en sí, ¿no? De la contratación pública. El PAC solamente es un documento, es una herramienta. ¿Cuál va a ser el propósito en sí del PAC? Herramienta para poder concretar las compras públicas con eficiencia y eficacia en favor de la finalidad pública, ¿no? El PAC va a servir siempre para poder llegar a contratar de manera exitosa, ya sea bienes, servicios, consultoría en general, consultoría individual, consultoría de obras o ejecución de obras. ¿Ok? Eso es importante mencionar. Bien, entonces con el tema del requerimiento, que es también otro procedimiento importante respecto a las actuaciones preparatorias, ¿no? Seguimos en las actuaciones preparatorias. Recuerden que la etapa de selección empieza con la convocatoria, una vez de que ya se tenga listo el plan anual, que se tenga listo el requerimiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, seguimos en las actuaciones preparatorias.
El requerimiento básicamente lo realiza el área usuaria. ¿Ya? Ese es su fundamento principal, ¿no? El área usuaria. En otras entidades o en muchas entidades se puede llamar de distintas formas, no necesariamente área usuaria, pero quien la haga, ¿no? De canalizador o quien haga en sus funciones materiales de poder realizar el requerimiento se tendría que denominar a efectos de la ley y del reglamento área usuaria, ¿ok? También lo puede realizar el requerimiento, el OEC, ¿no? Pero con previa aprobación del área usuaria, por supuesto, ¿ok? El requerimiento debe garantizar el principio de igualdad, debe garantizar el principio de trato igualitario, el principio de competencia, ¿no? Con el requerimiento, lo que se quiere tener es un requerimiento objetivo, proporcional, ¿no? Sin hacer de repente algún señalamiento o algún favoritismo, ¿no? A un determinado grupo económico, ¿no? No se puede hacer, por ejemplo, mención a marcas, ¿no? O a patentes, ¿no? Porque ya habíamos mencionado esto, que los principios de la ley de contrataciones no empiezan dentro de determinadas fases, ¿no? Sino que la mayoría empieza desde la primera fase, que podría ser, digamos, el plan anual o el requerimiento, pero básicamente desde los actos preparatorios hacia el final. Un mal requerimiento lo que estaría haciendo es, por ejemplo, incurrir en una violación al principio de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente un determinado requerimiento va a ser que las personas no puedan competir determinadamente, ¿no? O de repente a la libertad de concurrencia. Recordemos que estos principios no solamente es para poder cautelar el derecho de los proveedores, ¿no? No, sino también son principios que están hechos para que la entidad asegure una contratación eficaz, como es por ejemplo, el principio de concurrencia, ¿no? En donde la entidad va a asegurar el desarrollo económico en relación a costo y beneficio para que exista una pluralidad de oferentes, ¿no? Y puede existir mayor oferta. Entonces la entidad misma puede ahorrar, ¿no? Entonces no siempre los principios van a ser establecidos para poder defender los derechos de los privados. Esto básicamente lo menciono porque he visto de que en, en los litigios, al menos, ¿no? Ante el Tribunal de Contrataciones, de repente, como poner un ejemplo, veo que argumentan mucho más los principios dentro de los que son la parte privada, ¿no? La parte privada, los contratistas que están de repente cuestionando determinada actuación, determinada decisión, son los que están argumentando básicamente mayormente los principios, cuando también son las entidades que pueden argumentar estos principios, principios como ya he mencionado que están establecidos y que también no están establecidos, ¿ok? Entonces, como digo, el requerimiento no tiene que estar direccionado con marcas o patentes, ¿no? Salvo, por supuesto, salvo que estén estandarizados, ¿no? La estandarización es una figura dentro del reglamento de la ley de contrataciones en el cual hace una excepción a de repente a la determinación, eh, a la determinación general de repente de al hacer referencia a las marcas y patentes. Y cosas básicamente la estandarización, ¿no? Decir, ¿no? Tú puedes generar o puedes mencionar determinadas marcas en determinados productos, determinados patentes en determinados productos, si es que va a tener una condición de bienes ya existentes de la cual yo tengo, o sea, una condición de accesoriedad, ya sea para bienes o ya sea para servicios, como digo, ¿no? Para ello, por supuesto, antes de la estandarización, el OEC tiene que hacer un estudio, ¿no? Dentro de su propia entidad para saber con qué bienes ya cuenta, qué bienes ya tengo. Entonces, en base a esos bienes, entonces yo de repente puedo hacer o puedo estandarizar lo que pretendo comprar para que solamente se pueda adecuar a los bienes que yo tengo. Igualmente en los servicios. Hace un tiempo he revisado una experiencia personal en el cual una entidad quiso estandarizar por un tema de estética, ¿no? Eh, quiso estandarizar de repente por un bien que ya tenía, pero quería comprar otro bien para poder volverlo más estético. Entonces, eso obviamente terminó en nulidad,
¿no? Porque básicamente, y lo dice muy claro la ley y el reglamento de contrataciones, que para poder estandarizar tiene que ser para bienes existentes con accesoriedad, bienes y servicios ya existentes de repente y bienes ya existentes que solamente van a complementar. ¿Ok? Esa es la única excepción que se puede dar de repente al hacer referencias a marcas y patentes en el requerimiento, ¿no? Que lo va a desarrollar el área usuaria. Entonces debemos mencionar de que el área usuaria tiene una estrecha relación con los requerimientos. Ok, bueno, acá también hay que hacer un paréntesis. Respecto a, por ejemplo, a establecer marcas, ¿no? A establecer marcas a efectos de contrataciones directas, por ejemplo, sí se puede establecer. Si es que hay una contratación directa por emergencia, entonces también de repente se puede hacer uso, ¿no? De determinadas marcas, de determinadas patentes. También he visto el caso, y esto les menciono, bueno, no sé si es que les parecerá correcto, no sé, pero les menciono más o menos, he visto casos en el cual se ha permitido que se pueda hacer referencia a marcas, ¿no? Y patentes cuando se va a tratar de expedientes técnicos, ¿no? Cuando ya, digamos, se va a ejecutar expedientes técnicos, a efectos casualmente de que los bienes que ya vienen funcionando, no olvidemos que expedientes técnicos es para poder ejecutar obras, ¿cierto? En el futuro. Estos expedientes técnicos han hecho referencia o han aceptado, ¿no? Que vengan requerimientos con determinadas marcas, casualmente porque ya existía de repente bienes que venían funcionando, ¿no? Y no querían trastocar, ¿no? Esos bienes que de repente ya estaban en uso, ¿no? Pero básicamente al final de eso siempre va a ir en el tema de que va a ser por un tema de accesoriedad, no puede ser de otra manera, ¿ok? Bien, al margen del... Bueno, quiero entrar acá. No. ¿Qué cosa es lo que va a contener un requerimiento, básicamente? Esto es importante. Hay que hacer una diferencia siempre acá, ¿bien? El requerimiento puede contener o debe contener información respecto a bienes. Cuando hablamos de bienes, hablamos de especificaciones técnicas, ¿sí? Cuando hablamos de servicios, hablamos de términos de referencia. No confundir términos de referencia con valor estimado y valor referencial. Ojo, valor estimado y referencial, y es un concepto mucho más desarrollado que también se aplica, por supuesto. El valor referencial, por ejemplo, se va a aplicar para consultoría de obras y ejecución de obras. ¿Okay? Valor estimado se va a ejecutar básicamente para bienes y servicios. ¿Ya? Términos de referencia es un concepto un poquito más retrasado en el sentido del organigrama, o de la cadena eh, de pasos para poder llegar a contratar, ¿no? A perfeccionar el contrato. ¿Ok? Valor referencial y valor estimado se hace a través de un estudio de mercado, que lo vamos a tocar en unos momentos, pero es importante no confundir. Especificaciones técnicas es para bienes, ¿ok? Términos de referencia es básicamente para servicios y para consultorías, ¿ya? Servicios y consultorías. Ahora lo voy a explicar más adelante, valor referencial y valor estimado, ¿ok? Bien, ¿qué cosa es lo que tiene que contener un requerimiento en bienes? Por ejemplo, ¿no? Especificaciones técnicas. Que el bien, que la descripción del bien sea objetivo, ¿no? Por supuesto, siempre haciendo atingencia que no se tiene que señalar una marca o un patente, ¿no? Básicamente son las características técnicas que debe tener el bien, ¿no? Incluye también acá las cantidades, las calidades y condiciones que se debe tener, ¿no? También es necesario mencionar de que muchas veces el beneficiario de una determinada compra pública no siempre tiene que ser la entidad, o no siempre solamente tiene que ser la entidad, sino también puede ser la población, ¿no? Y la entidad solamente va a servir de herramienta para poder beneficiarse de determinados bienes. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Que se ha comprado. Las vacunas no es para una entidad, no es para la operación o la operatividad de una entidad, sino es para las personas. Así que el fundamento de que siempre la entidad tiene que ser el beneficiario no es tan correcto. Esto no lo digo yo, al menos esto se establece ya en opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OCE. ¿Ok?
Cuando hablamos de términos de referencia, como digo, puede ser para servicios, para consultoría en general, incluso también para consultorías de obra, ¿no? Términos de referencia. Para la consultoría de obra, por ejemplo, se debe mencionar los objetivos y metas que se deben tratar, ¿no? A través de los términos de referencia. Esto lo hace, como le repito, el área usuario. No olvidar eso. Dentro de los términos de referencia también podemos encontrar que la entidad debe proporcionar, ¿no?, la información básica para que los proveedores hagan sus ofertas de la manera más correcta. Cuando hablamos de obras, ¿no?, podemos hablar de ejecución de obras, ¿no? Podemos hablar también de repente de expedientes técnicos, ¿no? Y cosa lo que básicamente se entiende acá. Por expediente técnico, pues básicamente hablamos un conjunto de documentos, ¿no?, que se han preparado para poder ejecutar una obra en el futuro, ¿no? ¿Qué debe tener el expediente técnico? Especificaciones técnicas, debe tener también los planos de ejecución de obra, ¿no? Los metrados es importante y por lo que trae tanta controversia en la etapa de ejecución contractual, por ejemplo. El calendario de avance de obra también. eh, el impacto ambiental, ¿no? También se debe mencionar. Y si es que es necesario de repente el estudio de suelo, ¿no? Por supuesto que cada obra tiene su propia peculiaridad, no todas las obras son iguales, entonces adicionalmente, se puede establecer mucho más requisitos altamente técnicos, ¿no? Pero siempre recuerden que es expediente técnico, ¿ok? Entonces, dentro del requerimiento podemos ver especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico, ¿ok? Bien, bueno, acá mencionan los requisitos de calificación, que también deben estar en el requerimiento, ¿no? Pero antes de ello, quiero hacer un paréntesis, ¿no? En la norma, el requerimiento artículo 29 del reglamento, hace mención a una exigencia obligatoria, se entiende que es obligatoria porque dice deber, y también hace una tingencia de repente, a algo más facultativo, ¿no? A la exigencia, a una inclusión facultativa. A qué me refiero? A que para poder hacer el requerimiento, aparte de lo ya mencionado, antes de los requisitos de calificación, todavía no toco esto, solamente lo que he mencionado, se tiene que hacer un nombramiento, se tiene que hacer una referencia de repente a leyes, reglamentos técnicos, ¿no? Los reglamentos técnicos básicamente para poder, es lo que el Estado regula, ¿no? Determinadas actividades, ¿no? A veces es requisito. Normas sanitarias también, por ejemplo. ¿En qué sentido? En que muchas veces las actividades que el Estado o la entidad va a requerir, se necesita autorizaciones en base a leyes especiales, ¿no? Eso se ha visto bastante, por ejemplo, en el sector salud, en el sector de alimentos también, ¿no? En el cual una determinada actividad, ya sea de una persona jurídica o persona natural, determinada actividad va a requerir que las personas puedan acreditar algún tipo de permiso o de certificación ante el órgano competente, ¿no es cierto? Ante el órgano competente. Si digamos, yo quiero vender comida, es un ejemplo, vender comida, o quiero de repente transportar algún tipo de material peligroso, por así decirlo, entonces yo tengo que tener un permiso del ente rector, ¿no? Entonces, si es que la entidad requiere determinado servicio, ¿no? Y ve de que ese servicio está regulado en normas especiales, entonces tiene que hacer esa inclusión hacia el requerimiento para quien venga a querer proveer, venga a quien quiera prestar el servicio, cuente con ese permiso que va a dar otro ente rector, ¿no? A eso se refiere, por ejemplo, a la exigencia de incluir normas, reglamentos o normas sanitarias, ¿ok? Entonces, aparte de los bienes, servicios y obras que hemos mencionado, también se debe incluir estas exigencias en leyes básicamente para poder tener autorización si es que otra entidad lo requiere. Ok, entonces, bueno, lo interesante acá es de que si bien es cierto, hay exigencias legales, pero también hay una inclusión facultativa, ¿no? Que de repente puede ser un poco debatido este tema, ¿no? Refiere, por ejemplo, a las normas técnicas de inclusión facultativa, ¿no? Que pueden ser más que nada, yo entiendo, sobre estándares de referencia, ¿no? De repente sobre presentación comercial,
que muchas veces esto lo ha establecido una comisión especial de reglamentos en el INDECOP, ¿no? De repente se puede pedir una exigencia facultativa, ¿no? En el sentido para poder complementar la exigencia obligatoria, ¿no? Pero siempre y cuando esta exigencia facultativa no vaya en contra de la exigencia legal obligatoria, porque si no caería pues en ilegalidad. Y por supuesto que la exigencia de esta inclusión facultativa, que en la práctica se ha visto muchas veces que es un tema más de direccionamiento, ¿no? Pero otras, por supuesto, que sí puedan ser requeridas. Para poder incluir, ¿no? esta exigencia facultativa, se tiene que hacer primero un estudio de mercado y tiene que ver que exista un organismo que pueda acreditar dicha exigencia, ¿no? Porque si es que, digamos, en una determinada localidad, un determinado departamento, no existe un organismo que pueda acreditar esta exigencia facultativa, entonces pues estaríamos contraviniendo dos principios, ¿no? De la ley de contrataciones, de competencia, trato igualitario, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, solamente como esa contingencia. Bien, entonces el requerimiento, podemos decir de que exige, ¿no? De manera proporcional, en mérito al principio de concurrencia, de competencia, las características no técnicas o términos de referencia o obras que van a querer recibir, ¿no? Obviamente que es importante que el área usuaria en el requerimiento tenga que asegurar la calidad técnica, ¿no? Y reducir lo máximo su reformulación por exceso o por errores. Otra vez acá traigo a colación el principio de la buena administración o de los principios que figuran en la ley de código de ética, ¿no? De eficacia, idoneidad, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, también recordar de que el requerimiento puede ser modificado, ¿no? Puede ser modificado con la aprobación del área usuaria, por supuesto. Acá en el tema de la modificación del requerimiento, quiero también hacer otra tingencia que muchas veces he visto en la práctica. Cuando estamos en la etapa de selección, existe, ¿no? Una etapa en la cual los participantes van a establecer consultas y van a establecer observaciones, ¿no es cierto? Las consultas básicamente es para poder sacar de duda, ¿no? Una confusión, algo gris de repente en las bases que se ha establecido, ¿ok? Las bases se hacen en base al requerimiento, no olvidar también eso. Las observaciones, ¿no? Las observaciones están básicamente hechas para que los participantes puedan ver de que determinada contratación, determinadas bases, reglas, ¿no? De repente incurren en alguna ilegalidad en la ley de contrataciones, en sus principios, en la Constitución, en su reglamento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Consultas y observaciones. En el tema de observaciones hay algo interesante, ¿no? Es un caso que ha pasado, por ejemplo. Y bueno, ya les doy el resumen, ¿no? Más o menos. No quiero aburrirlos tampoco. Eh, las observaciones, como se menciona, son para poder observar ilegalidades, ¿ok? Pero en base a las observaciones no se puede modificar el requerimiento, ¿no? No se puede modificar el requerimiento. En base a una observación, en base a una ilegalidad que uno ha encontrado en un determinado procedimiento, en las bases del procedimiento, no puede ser motivo para poder modificar el requerimiento. ¿Ok? Eso es importante mencionarlo. Básicamente, ¿qué cosa es lo que podría hacerse? De repente hacer alguna modificación de las bases, pero no del requerimiento, porque las bases son las reglas en las cuales se va a ejecutar lo que ha pedido en el requerimiento. ¿Ok? Para poder modificar el requerimiento ya se necesitaría otro tipo de procedimiento, pero básicamente por las observaciones que puedan realizar los participantes, no es motivo para poder modificar el requerimiento. Se puede modificar de repente las bases un poco, ¿no? Sí, puede ser para poder superar algunas contingencias, ¿no? Que puede tener, pero no es requerimiento. Porque esto es lógico, como digo, si es que las bases se hacen en referencia al requerimiento, no se puede pedir más de lo ya requerido, ¿no? Eso es por simple lógica. No se puede pedir más de lo que estoy requiriendo. Si las bases solamente se están refiriendo a lo que me han pedido que yo tenga que pedir en relación a lo que yo necesito, ¿no? No puedo yo en las bases aumentar lo que la otra persona me dice que necesita.
porque si es que se hace eso, ya se estaría contraviniendo el estudio de mercado y todo de repente las especificaciones técnicas, los TDR y todo ello que se tiene que establecer el requerimiento. ¿Ok? Entonces entender, ¿no? Que una vez que esté el requerimiento, ¿no? En base al requerimiento se hacen las bases. Por supuesto que una vez superado las consultas y las observaciones, ya se puede integrar las bases, ¿no? Que significa básicamente que son las bases definitivas, las reglas definitivas del procedimiento para que los participantes puedan acreditar las exigencias que está pidiendo la entidad y puedan establecer sus ofertas en base a lo que el área usuaria ha pedido. Ok, ese es un tema ya, por ejemplo, en la etapa de selección, que también lo podríamos tocar en otra oportunidad con mayor tiempo. Bien, entonces, dentro de los requisitos de calificación, quiero mencionarlo muy rápidamente. Los requisitos de calificación son 3 reglas, ¿ok? Capacidad legal, ¿no? Menciona capacidad legal. Acá, por ejemplo, la capacidad legal es lo que he mencionado hace un momento. Si determinada actividad requiere de algún permiso especial, ¿no? De algún ente rector, entonces en el requerimiento se tendrá que poner, ¿no? El postor tiene que adjuntar este permiso que da determinado organismo, ¿no? O órgano, ¿no? Entonces, eso es la capacidad legal, ¿cierto? El acreditar con documentación, por supuesto, acreditar con documentación que yo tengo este permiso para poder yo proveer el servicio que quiero proveer a la entidad, ¿ok? Capacidad técnica, capacidad técnica, capacidad mm, profesional, respecta básicamente cuando, digamos, se va a hacer una consultoría de obras, ¿no? Te van a pedir los profesionales que tienes que acreditar, ¿no? El personal clave, por ejemplo, la capacidad técnica en relación a los equipos que uno debe tener en determinada contratación, ¿ok? Experiencia del postor también se tiene que acreditar. Acá también es un tema muy amplio, muy interesante, solamente el tema de la experiencia del postor, por el cual el Tribunal de Contrataciones y también ha hecho opinión de la Dirección Técnica Normativa, se ha enfocado mucho en regular las experiencias del postor, ¿no? Esto tiene que ser, el requerimiento de la experiencia del postor, básicamente en términos generales, no tiene que ser restrictivo, sino tiene que ser amplio, ¿no? Basta con acreditar, tener experiencia en un determinado servicio, ¿no? Que yo he podido obtener en otra entidad o de repente en otras actividades, pero que están directamente relacionadas a lo que la entidad está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, una grave violación, por ejemplo, a los requisitos de calificación, a los principios, y por el cual he visto también que se descalifica muchas ofertas, ¿no? De los postores por no cumplir estos requisitos. Es, por ejemplo, pedir, bueno, la entidad pide, ¿no? Que el determinado postor acredite una experiencia que haya trabajado en la misma entidad, ¿no? O sea, si la entidad pide un servicio, le dice al postor, tú tienes que acreditar la experiencia en el cual hayas trabajado en la misma entidad. Por ejemplo, eso es incorrecto. No se puede establecer esa exigencia. ¿Okay? Si eso pasa, por ejemplo, hasta la buena pro, el postor que ha observado esta exigencia irreal, ¿no? Ilegal, puede apelar y yo les aseguro de que se va a quedar sin efecto esa buena pro. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo interesante. Como les había dicho al principio, en la exposición de motivos que ha habido hace poco referente a la modificación del, del reglamento de la ley de contrataciones, eh, han eliminado, ¿no? Acá lo que mencionaba sobre capacidad económica, ¿no? Acá había un cuarto requisito que hacía mención sobre capacidad económica, ¿ok? Eso lo han suprimido, ¿no? Si es que uno ve, por ejemplo, cuáles han sido las razones por el cual han suprimido este requisito sobre capacidad económica, ¿no? Que básicamente se hacía referencia solamente a lo que es ejecución de obras.
mencionaban de que el documento que acredita, ¿no? La solvencia la solvencia del postor para poder ejecutar la obra es la carta de la carta la carta libre de crédito, ¿no? Es la carta de línea de crédito, algo así, ¿ya? Entonces, lo que ellos han mencionado es de que cuando una persona, cuando un proveedor presentaba esta carta, ¿ya? De crédito, si bien es cierto, para poder pasar los requisitos de calificación tenía que mostrar de que sí tenía, ¿no? La capacidad económica de la obra. Pero ¿qué cosa es lo que pasaba? Es de que una vez presentado la carta y sí pasaba, digamos, ¿no? Sí tenía el dinero para poder ejecutar, posteriormente, esta carta variaba, ¿no? Entonces, yo puedo presentarme a un proveedor, ¿no? Un postor puede presentarse para poder ejecutar una obra y pasa los requisitos de calificación respecto a la exigencia económica, pero sin embargo, después de asumir la responsabilidad, ya no cumplo con esa capacidad económica porque mi carta de crédito ha cambiado, porque de repente ya he asumido, yo ya he asumido otro tipo de responsabilidades crediticias o económicas, ¿no? Entonces, eso era, por ejemplo, uno de los factores por el cual han eliminado este requisito. Este solamente está fresco, ¿eh? Es con la última modificación que ha habido respecto al reglamento, ¿ok? Entonces, ahora solamente es capacidad legal, capacidad técnica, profesional, experiencia en el postor y ya no está el tema de la solvencia económica. Por ejemplo, otra explicación que ha dado en esta exposición de motivos, han dicho de que muchas veces la exigencia de este requisito de calificación, ¿no? El que lo han eliminado, era motivo por el cual muchas empresas quedaban o no podían participar, ¿no? Y muchos procedimientos de selección en obras quedaban en desierto, porque no acreditaban la línea de crédito, ¿no? Eso es lo que más o menos se ha establecido. Así que no se olviden solamente, ¿no? La línea de crédito es para poder, o era, ¿no? Para poder acreditar la solvencia económica que uno debe tener para poder ejecutar obras. Pero esto ya ha cambiado, ¿ok? Ya no hay 4 requisitos de calificación, solamente 3. Capacidad legal, técnica y experiencia eh, del postor. Bien, acá por ejemplo he mencionado una opinión ya del 2019, solamente como referencia en caso les pueda servir, donde mencionan que de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, las cantidades se encuentran incluidas en las características técnicas de los términos de referencia o especificaciones técnicas. No se olviden, especificaciones técnicas para bienes y términos de referencia para servicios o consultorías, incluso para consultorías de obra. ¿Ok? Entonces acá también como forma de resumen, ¿no? En el requerimiento se va a establecer bienes, servicios, obras y consultorías de obras. Consultorías de obras para poder hacer expediente técnico, ¿ya? Y para hacer supervisión de obras también, no se olviden. Expediente técnico y para poder realizar supervisión. Una cosa, bueno, antes de que terminemos con el tema del requerimiento, ¿ya? Eh, Antes de poder realizar el requerimiento, el área usuaria tiene que verificar de que los bienes y servicios con el cual pretenden ser atendidos no se encuentra incluida en una ficha de homologación. ¿Ya? Una ficha de homologación, básicamente la homologación es una figura también que se estudia o que se regula en la ley y en el reglamento de contrataciones en el cual los ministerios, ¿no? Van a regular qué ciertos tipos de bienes, de características de bienes y servicios van a tener para poder contratar en todo su sector, ¿no? Si es que un determinado ministerio logra la homologación de los bienes y servicios, entonces el área usuaria ve de que tales bienes ya cuentan con una ficha de homologación. Entonces, si se quieren de repente eh, comprar esos bienes, ¿no? O esos servicios, tienen que hacer caso obligatorio a cómo lo ha establecido la ficha técnica de homologación de los ministerios, donde básicamente los va a caracterizar. Yo ya no puedo establecer las características que a mí se me antojen en determinado bien o servicio, sino ya tengo que ver cómo lo ha establecido en la ficha de homologación. ¿Ok? Ese es uno, y antes también de poder realizar el requerimiento, también en bienes y servicios,
uno tiene que ver si es que figuran o no, ¿no? En el catálogo electrónico de acuerdo marco que regula Perú Compras. ¿Ok? Bien, entonces acá hay otra opinión respecto al fraccionamiento, que es un tema también bastante amplio en el tema de los requerimientos, ¿no? Si gustan pueden también acceder a esta, pueden tomarle una foto, pueden tomar una captura a esta opinión, en donde básicamente menciona que los bienes de manera independiente poseen características y condiciones que resulten idénticas o similares, ¿no? Eso es lo que hace mención al fraccionamiento. Tampoco puede ser pues que sean mayores a 8 UITs. ¿Ok? Este es un tema que de repente lo podemos tocar en algún momento porque fraccionamiento es un tema bastante amplio. Bien, no olvidar tampoco que el tema de la modificación del requerimiento tiene que ser aprobado por el área usuaria, ¿no? Si no, es nulo. Nulo en base, pues, al sentido de la competencia, ¿no? Competencia en el sentido estricto de los requisitos por ejemplo, como los requisitos que se pide para poder actuar en el acto administrativo de la 2744, ¿no? O también como factores de nulidad, que también establece la ley 27444, ¿no es cierto? Por competencia, o por incompetencia, o por competencia, ¿no? Bien, entonces acá otra vez el tema, como les he mencionado, los requisitos de calificación, la capacidad legal, ¿no? Para poder establecer de repente documentación de acreditación que uno puede realizar de determinado servicio, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica que ya no está. ¿Ok? Entonces, como último punto, quiero tratar respecto al valor estimado y valor referencial. Ya hace un momento hice mención, no hay que confundir con especificaciones técnicas y con términos de referencia. El valor estimado hace referencia a bienes y a servicios, ¿no? Donde a veces no será público, ¿ok? El valor referencial hace referencia a obras y ejecución de obras, donde en algunos casos podrá no ser público. Bien, ya. Respecto al valor estimado, el valor estimado tiene algo interesante en la historia de la ley de contrataciones, en su reglamento, ¿no? Antes no se utilizaba, digamos, el valor estimado, solamente se utilizaba el valor referencial. ¿Por qué razón? O por qué razón han traído el valor estimado, por ejemplo. Em, Cuando se quería proveer de bienes y servicios con el valor referencial, se sabía más o menos eh, cuánto la entidad estaba dispuesta a poder pagar por determinado bien o determinado principio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasaba? Que los proveedores, al momento de poder realizar sus ofertas, ¿no? Al saber más o menos cuánto la entidad estaba dispuesto a pagar, entonces el precio lo acercaban lo más posible al presupuesto que tenían para poder pagar, ¿no? Eso era cuando se quería comprar bienes y servicios con valor referencial, cuando todavía no estaba el valor estimado, ¿no? Entonces, una vez de que llega el valor estimado, ¿qué cosa es lo que cambia? Es de que la entidad básicamente ya no dice cuánto estoy dispuesto a pagar por el valor, por el bien o por el servicio. Entonces le dice solamente hazme una oferta, ¿no? Hazme una oferta. Entonces, ahora, ¿no? El postor, más o menos en relación al estudio de mercado, en relación a su capacidad de producción, en relación a la demanda, uno realiza la oferta, ¿no es cierto? Realiza la oferta de determinado bien y determinado servicio. Entonces la entidad ya pues tendrá de repente la posibilidad de poder ahorrar uno, ¿no? De poder ahorrar el dinero que, del cual disponga, y otro, comprar por debajo de lo que ya estaba pensado comprar, ¿no? Si hubiera sido el valor referencial. Compra ahora por debajo de lo que ya de repente anteriormente ha podido comprar, porque al menos el precio, ¿no? El valor estimado no va a ser público. ¿Ok? Por esa razón es que se ha traído el valor estimado, ¿no? Por supuesto que había críticas al valor referencial, había bastantes críticas,
muchas veces se prestaban para acuerdos colusorios, ¿no? Anteriormente, para acuerdos colusorios en relación a que la entidad les decía, ¿no? A los proveedores, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero para comprar, ese es mi dinero para comprar. Oferta lo más posible, ¿no? Que te voy a hacer ganar, algo así, ¿cierto? Pero bueno, ahora eso ya ha cambiado, que por supuesto el valor estimado sigue teniendo algunas dificultades, ¿no? En relación, por ejemplo, al principio de transparencia, ¿no? Al saber más o menos cuánto dinero tiene, pues, ¿no? La entidad para poder ofertar, ¿no? Pero, bueno, ese es un tema que seguro que va a ser superado en los años posteriores. Ok, entonces, el valor estimado, ¿cómo se puede estimar? ¿No? Porque es estimado, ¿no es cierto? Se realiza siempre en base al requerimiento. No se olviden de eso, ¿no? El OEC, ¿no? Realiza las indagaciones del mercado para poder determinar el valor referencial y realizar el plan anual de contrataciones, porque todavía no estamos en el plan anual de contrataciones, ¿no es cierto? ¿Por qué razón se va a querer tener el valor estimado para que pueda determinar qué tipo de procedimiento de selección se va a utilizar en un determinado procedimiento de selección, ¿no? En un determinado proceso? Licitación, que tiene una barrera presupuestal, concurso público, que tiene una barrera presupuestal, adjudicación simplificada, que tiene una barrera presupuestal. Entonces, para eso es lo que se va a necesitar, ¿no? Pero no se olviden de que el valor estimado lo realiza el órgano encargado de las contrataciones, el OEC, a través de una indagación de mercado, ¿ok? Para el estudio de mercado también no se olviden que el OEC puede informar, puede alimentarse de información existente ya de repente de otras contrataciones de otras entidades, ¿no? Y también de repente compras que han realizado en el sector privado, ¿ok? La indagación del mercado también determina, en el valor estimado, va a determinar la pluralidad de marcas y si es que se puede distribuir la buena pro, ¿no? Con todo ello, el OEC va a ver de repente en un determinado procedimiento, en un determinado objeto, no existe muchas marcas en el mercado, entonces pues se puede distribuir la buena pro, ¿no? Eso dependiendo ya del objeto. Cuando me refiero al objeto, me refiero a bienes, servicios u obras, ¿ok? Cuando se habla de determinado procedimiento, se habla de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada. Bien, acá, por ejemplo, en la diapositiva menciona, ¿no? La indagación de mercado contiene el análisis respectivo de la pluralidad de marcas y postores, ¿no? En caso solo exista marca en el mercado, dicho análisis incluye la pluralidad de postores. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente acá mencionar de que las entidades, como ya lo habíamos mencionado también antes, pueden proveerse a través de ítem, ¿no? Que representa un procedimiento independiente. La entidad puede realizar un procedimiento de selección, por ejemplo, ítems, ¿no? Con ítems, con objetos distintos, pero vinculados, ¿no? Eso también en referencia al valor estimado, en referencia al requerimiento, el órgano encargado, a través de una motivación, por supuesto, eh, va a ver si es que esto es una posibilidad. ¿Ok? Entonces, para terminar, vamos a tocar el valor referencial. Para poder terminar, tocamos el valor referencial, pero también hacemos un resumen de que estamos hablando de los actos preparatorios, no de los actos de selección, ¿no? Hemos tocado algunos temas muy puntuales de la fase de selección porque era necesario, pero estamos hablando de los actos preparatorios. Son actos que tienen que realizar todas las entidades. Las entidades en el sector público es amplio, ¿no? De todos los sectores, de todas las exigencias, en todos los lugares. Así que la casuística que se presenta en el día a día de las entidades siempre van a superar la normativa, siempre van a superar. La ley y el reglamento están preparados para poder reglar todos los actos o todas las actuaciones con el cual se enfrentan las entidades en el día a día. Por eso es importante siempre tener en claro, tener un panorama general sobre los principios de la ley de contrataciones, porque son esos principios que van a servir como una especie de cura ante esos vacíos en la práctica que nos vamos a poder encontrar. ¿Ok? Entonces terminamos con el valor referencial. Voy a insistir en eso de repente hasta que se aburran.
No confundan valor referencial con valor estimado con especificaciones técnicas, ¿ok? No confundan siempre ese tema, ¿ok? Especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia, que son conceptos mucho más retrasados de repente que el valor estimado valor referencial, términos de referencia para servicios, para consultorías en general, para consultorías de obra, ¿ok? Entonces, el valor referencial. Básicamente lo que menciona el valor referencial, que también se va a obtener de acuerdo a un estudio de mercado, ¿no? Es para las consultorías de obras, ¿no? Ya sea para expediente técnico, ¿no? O ya sea para ejecución de obras, ¿no? Para obras o para expediente técnico. El expediente técnico ya saben que puede ser también para supervisión de obras. Ok, en el reglamento menciona también claramente, no puede tener una antigüedad mayor a 9 meses, ¿no? A partir del presupuesto de obra o de la consultoría, ¿no? Que se quiera realizar, pudiendo actualizarse, por supuesto. Si es que se ha determinado ya el expediente técnico con 9 meses de anticipación y esta supera en el 10º mes, entonces ya los precios, los valores en el cual cuenta el expediente técnico pueden haber movido la contratación en relación al precio, ¿no? En relación al valor referencial. Entonces, eso se tiene que modificar, porque si es que se va a llevar o un determinado postor en una obra o en una consultoría de obra para hacer expediente técnico, va a contratar o va a firmar el contrato respecto a los precios que está manteniendo la entidad cuando en el tiempo ha habido una modificación, les aseguro que va a haber un problema, pero un problema ya en la ejecución contractual que se va a derivar a arbitraje. Y si es que la entidad no ha previsto este tiempo de contratación, esta actualización por el tiempo de contratación, les aseguro de que es muy difícil de que tengan éxito en el laudo o en el proceso arbitral. ¿Ok? Entonces, para poder determinar el valor referencial, hablemos un poco, muy rápido sobre la ejecución de obras, ¿no? Ejecución de obra básicamente tiene que contener el valor económico de la obra, ¿no? Debe contener los metrados, las unidades, los gastos generales, los impuestos. También es importante cuando una oferta tiene que ofertar ya con impuestos, no puede exigir los impuestos como un pago adicional o externo. El valor referencial también es el presupuesto de obra, básicamente es eso, ¿no? El valor referencial es el presupuesto de obra que está en el expediente técnico, ¿no? Lo puede realizar la propia entidad, ¿no? Lo puede realizar la propia entidad, este expediente técnico, o también puede contratar a un consultor externo, ¿no? A través de una consultoría de obra, ¿ok? Entonces, eso es para ejecución de obra, ¿no? ¿Qué cosa se requiere para consultor de obra? Para consultor de obra básicamente es el presupuesto, ¿no? De la consultoría de obras, es lo que va a contener el valor referencial que lo realiza el OEC, no nos olviden de eso. Se necesita que el área usuaria proporcione siempre componentes o rubros que permita saber que antes de la convocatoria, en la etapa de selección, ¿no? El presupuesto más o menos hacia la interacción del estudio del mercado. ¿Ok? Pero siempre va a haber un estudio de mercado, eso es importante. Para poder ejecutar obras, como digo, tiene que haber un expediente técnico, eso es importante, ¿ya? Y para poder hacer un expediente técnico lo puede hacer la entidad o puede contratar a un consultor de obras. En tema de supervisión, también no se olviden, hay que diferenciar supervisión con inspección. La inspección lo realiza la propia entidad y el supervisor es un externo que es contratado para poder verificar, ¿no? Que la contratación en obras o expediente técnico se realice de manera correcta. Acá solamente hacer una última contingencia, que todo lo referido a la ejecución de obras, por ejemplo, como tomar ejemplo, se tiene que anotar en el cuaderno de obras. Hoy en día prácticamente ya es digital, no en muchos lugares se aplica el cuaderno digital. Eso es importante porque al momento de poder probar, de poder argumentar ante un litigio, ya sea en sede arbitral, siempre van a pedir que se pruebe determinadas actuaciones o determinados hechos, ¿no? Y estamos hablando de hechos muy operativos, estamos hablando de hechos netamente en la práctica, estamos hablando de una obra. Cuando uno ha ido a una obra, ha visto que se mueve una cantidad de recursos humanos, cantidad de recursos bienes, ¿no es cierto? Bolas de cemento, fierros,
clavos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos hechos netamente o 100% materiales es importante que se pueda anotar, ya sea en el expediente de contratación, por supuesto, pero también en el cuaderno de obra, sea digital o sea físico, no importa, pero siempre es importante anotarlo en esos cuadernos para que sirva como fundamento ante un litigio. Incluso he visto, ya bueno, ya no quiero demorar mucho, he visto incluso que en procesos judiciales, ¿no? Por delitos de función, los jueces toman mucho en consideración lo que se anota en el cuaderno de obra como prueba, de buena fe, si decirlo, ¿no? Como prueba ante determinados hechos ilícitos, ¿no? Si que de repente se ha anotado en el cuaderno de obra la cantidad o el suceso que ha aparecido en un determinado día, un determinado hecho, entonces eso puede servir como prueba, ¿ok? Solamente para terminar, último, el valor referencial puede ser reservado, previa motivación, por supuesto, que se va a dar a conocer luego, ¿no? Desde la buena pro. Ok, amigos, hemos llegado al final, ya nos hemos pasado el tiempo, yo les agradezco mucho por su atención, también otra vez felicitarlos, ¿no? Por estar acá a estas horas de la noche, cuando de repente puedan estar haciendo otras cosas. Siempre menciono de que la contratación pública es muy amplia, es imposible saberlo todo, es muy amplia en determinados sectores, pero así como es amplia, siempre hay trabajo. Siempre se necesita especialistas en contrataciones del Estado porque son temas bastante técnicos, ¿no? Es un tema multidisciplinario, no solamente es para abogados, pero para los que sean abogados y me estén escuchando, yo les aseguro que es un tema en el cual puede traer bastante proyección a su oficio o a su actividad profesional. Ok, entonces con esto me despido, amigos. Agradezco otra vez a los organizadores. Espero poder estar frente a ustedes en otra oportunidad y que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor Daniel Caballero. Muy agradecidos por la excelente disertación del día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hubieran participantes que deseen hacer preguntas, pueden hacerlas a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Vamos a dar unos minutos, doctor, para que los participantes puedan formular sus preguntas. Y bueno, CEFOCAP y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao reiteran el agradecimiento y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Bien, doctor, al parecer el tema ha quedado bastante claro para los ¿No hay participantes. preguntas? Sí, doctor, ha quedado claro el tema. Muchas gracias, doctor. Sí, las diapositivas y todo el material será subido al aula virtual donde ustedes no solo van a poder encontrar el material, sino esta clase para que la puedan revisar una vez más y van a poder encontrar diapositivas y material adicional para que ustedes puedan